la idea esa era de que usted estuviera ahí. ¿Usted conoció a Pablo Escobar? Sí, yo lo conocí, lo vi en carne propia. Señor, yo trabajé en Nápoles. Cuando yo conocí a Pablo Escobar, eso hace muchos años, eso ya hace, debiéramos de analizarlo por pedazos, ¿me entiendes? Eso hace muchos años cuando yo me enteré de que Pablo Escobar estuvo en la hacienda GC hablando con el señor Jorge Tulio Garcés de referencia a unas tierras por acá para los lados de Doradal, de la hacienda GC, que era al lado derecho, viniendo de Medellín, como a media hora de Doradal. Yo trabajaba allá en GC, cuando me enteré de que Pablo había llegado allá a averiguar por unas tierras que tenía el señor Jorge Tulio, aquí por los lados de la finca La Paz, La Paz no es, Nápoles Viejo. Nápoles Viejo y Pablo Escobar comenzó a comprar esas tierras ahí, que Nápoles Viejo, Portugal, La Paz, de esas principales, son las tres principales que yo me acuerdo en este momento, de que Pablo compró. Y a Jorge Tulio le compró, me parece que fue Portugal y Nápoles Viejo. Y ahí, de la compra de esa hacienda, Héctor Barrientos, que era hermano mío, él trabajaba allá en GC, y Jorge Tulio se lo trajo a que le hiciera la contabilidad de lo que se iba a realizar ahí en la hacienda, en la finca. Héctor Barrientos le hizo la contabilidad a Pablo, y después Héctor fue el administrador de la hacienda. Cuando Héctor comenzó allá, yo me quedé en GC trabajando, y al cabo del tiempo yo me retiré de GC y me fui a trabajar por fuera, a trabajar la construcción, y me fui a trabajar a Nápoles. Estando en Nápoles, me tocó ir a trabajar de ayudante de maquinaria. Y allá de ayudante de maquinaria me tocó trabajar en la parte del río Magdalena, sacando material para las obras que se estaban haciendo ahí en la hacienda Nápoles. Que la hacienda Nápoles se creó uniendo esas tres fincas principales, que eran Nápoles Viejo, Portugal, La Paz. Cuando llegaba Pablo salíamos a hacer los recorridos a Baños, y de ahí salíamos para Río Claro, donde tenía también una tierra allá, y en ese entonces no me acuerdo cómo llamaba allá abajo, Puente Lata, donde es Puente Lata ahora. Por allá salíamos con ellos a llevarles implementos para el bañarse por allá, o los amigos, o la familia, a llevarles aerobotes, a llevarles jet skis, a llevarles refrigerios, comidas. Ahí pues yo empecé a conocer a Pablo y a distinguir a Pablo. Tiempo pues yo seguí distinguiendo a Pablo, porque yo no lo veía, se le encontraba cada rato con él por ahí, o escuchaba,
de que ahí en Hacienda le llegaban muchos políticos a pedirle ayuda y debido a eso pues él se enroló con ellos y les pedía colaboración y después pues después de eso ya comenzaron los problemas con los mismos políticos y ahí fue donde se le complicó la vida a combatirlo porque ya Pablo comenzó a matar los socios y gente que le servían a él, comenzó también a matarlos cuando él estuvo allá en la cárcel, en la catedral y así. Así fue la vida de Pablo y yo lo conocí por eso, porque como yo estuve en Nápoles por medio de mi hermano Héctor y aun cuando estuvo por ahí huyendo ya después de que comenzó a huir, entonces ya yo lo volví a ver por allá, por otros lares, por otras fincas, por los lados de la Danta. Sí, o sea, ¿usted llegó a, digamos, compartir con él? ¿Le llegó a hablar, o sea? Sí, yo hablé con él, yo hablaba con él porque inclusive como en 2 o 3 ocasiones hablamos con él. Después de que mataron a mi hermano Héctor, estuvimos en reunión con la familia, haciendo unas conciliaciones. Después por allá por los lados de la Danta, y también me lo encontré por allá cuando él ya pues andaba como al cuidado más que todo no de los grupos sino del gobierno. Entonces yo sí hablé con él, y porque yo en ese entonces me había conseguido también una tierrita por allá y él estuvo para esos lados. Y así fue que yo conocí a Pablo Escobar. Hasta que ya al último se abrió de la región y se fue ahí fue cuando estuvo en la cárcel allá en la catedral. En Envigado. En Envigado, en la catedral. Y hasta que me enteré que de la muerte de Pablo, no, ya. Eso es la historia más o menos que yo le tengo que referir, pues que le referí de lo de que era o cómo conocía yo a Pablo. ¿Usted llegó a conocer, digamos, no los trabajadores, sino los sicarios de él? No, yo me acuerdo solamente como que de uno que le decían Pinina, que inclusive yo estuve con ellos, que andaba con ellos cuando andaban con Pablo. Pues yo de pronto sí andaban ellos con él, para esos baños y para todas esas partes donde él salía, pero yo casi nunca tuve relaciones con ellos y no hablábamos, no más que todo con Pablo. ¿Y él le hizo algún daño a algún miembro de su familia? Sí, Pablo fue el que fue uno de los que tuvo que ver con la muerte de mi hermano. Y a ese tiempo, cuando usted trabajaba en Nápoles, ¿Nápoles era como actualmente es o ha cambiado mucho a lo largo de los años? Sí, es que Nápoles ha cambiado mucho. Es que la idea de Pablo era tener solo animales y animales no carnívoros, porque animales carnívoros se le comían a él los otros animalitos los venados, la gacela o otras clases de animales, y él no los quería tener como encerrados, sino que él los mantenía como libres, porque él los mantenía en unos potreros bien cercados, con electricidad, con todo, y él los mantenía cercados, pero él no le gustaba mantener animales que comieran carnes o que comieran algo de sangre caliente, sino que tener animales nomás que fueran animales mansos, no carnívoros. Y hay una historia que han dicho mucho en las noticias y en YouTube. Dicen que Pablo fue el que construyó la aldea
El que no sepa dónde es la aldea es en Doral, Antioquia. Yo estuve en la aldea, yo inclusive trabajé allá unos días también, pero no me enteré si era de Pablo, pero eso era como de un grupo, que de pronto Pablo tendría algo ahí, pero eso era de otro grupo, de otra, pues, no una organización, sino como un grupo de constructores o algo así por el estilo. Porque allá pues, allá en la aldea se iba era a recibir los tiquetes para poder entrar allá a Nápoles, que cuando se entraba a Nápoles no se pagaba un peso. Sí, o sea, no se podía hacer todo el recorrido completo y no se tenía que pagar nada. No se tenía que pagar ni un peso. Simplemente era para darle vida a la aldea de Oradal. Para eso era que les tocaban ir a reclamar los tiquetes allá a la aldea de Oradal. Y en los últimos años de él que estuvo huyendo, digamos años 90, 91, que bueno, fueron años que, bueno, él en ese tiempo estuvo en la cárcel, perdón, que en los años 1992, 1993, que es cuando ya muere, él llegó a venir a Nápoles o nunca llegó a venir. No, en esos años no, ya como él ya estaba prácticamente, ya estaba huyendo. Él hasta que le comenzó la perseguidora, ya no volvió a Nápoles. Es que ya le caían allá, le caían y lo apresaban. No, Pablo, después de que le tocó abrirse, se abrió. Simplemente había un encargado, que quedó un encargado, y que ese encargado era administrador que quedó ahí en la hacienda, como cuidando eso, porque ya eso prácticamente lo había cogido el Estado, y el Pablo ya no volvió por eso. El encargado que quedó ahí fue don Octavio Pineda, y ese fue el encargado que quedó en Nápoles ahí. Bueno, usted cuando conoció a Pablo, o el tiempo que llegó a convivir con él, o lo llegó a ver mucho, ¿ese tiempo ya tenía orden de captura? No, a Pablo se le complicó la vida, fue con la caída del avión de Avianca, con la muerte de los policías en Medellín o en de fuera, y con la explosión que hubo allá en Bogotá en el edificio del DAS. Y ahí comenzó ya prácticamente a ponerle la persecución a Pablo. O sea, para usted, que Pablo le haya puesto la bomba el edificio allá del DAS y el avión de Avianca, para usted fue el principio del fin de Pablo Escobar. Sí, claro, porque eso ya son cosas muy grandes que él queriendo pues como demostrar mucho antes de tirarme la soga al cuello. Él ya comenzó prácticamente el gobierno a perseguir. Entonces, otra cosa que vi que estaban preguntando mucho es que cuando él, o sea, no sé cómo explicar, cuando él iba a tirar baño, o sea, que digamos iba, como usted dijo anteriormente, a Puente Lata, a esos lugares, ¿eso era de él? O digamos iba el que quiera y se encontraban a Pablo ahí y no decían nada? No decía nada. Lo que sí es que mucha gente sí tenía mucho estar de ir a eso, porque
que le tenía pues como más bien respeto a él, porque entendía de que iba a ir solamente él y la familia o o los amigos que él invitaba, porque ahí llegaron a la hacienda muchos amigos de él, inclusive muchos políticos, muchos artistas, cantantes, locutores, ahí llegaba mucha gente. Pues yo nunca, pues, sino que yo me enteraba porque, como le digo, el hermano mío fue él era el administrador de la hacienda. Él fue al último, pues, del tiempo, ya él quedó de administrador general de todas esas visitas que le llegaban a Pablo, ahí a la hacienda. Y entonces ahí fue pero en los baños, que salieran los baños, no por lo regular no iba sino a bañar prácticamente la gente que andaba con él y la familia, los amigos y los conductores, el conductor o los conductores y la gente de guardaespaldas, no más porque de resto. Y él era ostentoso a la hora de usar joyas. Si él tenía joyas, si se le veía, digamos, lo más probable es que él andara en camioneta, ¿cierto? Sí, él andaba en carro. Pero no, yo nunca le llegué a ver pues ahí joyas ostentosas, no. Normal. Cualquier cadenita por ahí así, y no, pero no. Yo no le llegué a ver pues así. O nunca me puse a detallarle ese de lujos en la mano, en el cuerpo, que se ponía, no. Sino que la forma de ser él, cuando uno lo trataba a él, se veía una persona común y corriente, sencilla, para hablar con él y para todo. Pero yo, a pesar de lo que pasó, yo nunca puedo decirle que él haya sido, pues que yo lo sea, que sepa que él era tan malo, no. Lo que pasa es que a uno le tocaron a un familiar, pues uno dice que sí, pero que tiene que ver con eso, porque él puede haber el problema de mi hermano, no era con Pablo, sino directamente con los guardaespaldas, porque como Héctor era una persona muy exigente y él quería a todo momento demostrarle que la hacienda no era para llegar a hacer lo que muchos querían hacer, que llegar a hacer desorden, hacer esto, lo otro, no. Esto él quería era dar una buena presentación, demostrar de que él era una persona capaz de manejar una finca como esas y darle una buena apariencia para que todo el que llegara viera de que sí se estaban haciendo las cosas bien administrativamente y en esos sentidos. Pero en sí Pablo pues no puedo decirle que Pablo era malo, pero él pudo haber intervenido en la muerte del que fue su administrador y en la muerte del tío nosotros, que fue Belio Urrea. Entonces él podía haber intervenido mucho porque ellos prácticamente se mantenían como uña y mugre. Entonces yo no puedo decirle que, yo puedo decirle que a Pablo le faltó pues, un poquito más de berraquera para haber tenido de que hubieran matado a esto, tantos años que esto le sirvió a él ahí. A pesar de que si esto le hizo alguna cagada, pues esto les trabajó muchos años con honradez y con seriedad, y no más por unos problemas con unos guardaespaldas eso les causó la muerte a ellos, porque la gente, los guardaespaldas, querían llegar a los pueblos, más que todo a la región, a querer hacer lo que ellos les daba la gana, a querer tomar el mando de ellos por cuenta propia. Entonces se chocaron con otra gente más, también con buen mando aquí en la región, que era mi tío Evelio, que también andaba con los grupos pues, de pacificación, y tampoco los dejaban hacer lo que ellos quisieran.
pero ya con la muerte de Bebelio, ya con la muerte de mi hermano Héctor y de Bebelio, ya esto se perrateó porque ya ellos quisieron hacer lo que les daba la gana. Ahorita mismo estamos en sectores muy cercanos a lo que ahorita es la Hacienda Nápoles. Contacto en ese tiempo con, digamos, cuando ofrecían 1.000 millones de pesos, 100 millones de pesos por él. Y si llegó a tener contacto cercano o lo llegó a ver en algún lado, o algún trabajador que en ese tiempo creo que ofrecían 100 millones de pesos, que ahorita es mucho más dinero, ¿usted nunca pensó como en entregarlo? No, ¿para qué? ¿Qué gana uno con eso y ya viendo que echa uno la calavera encima? Eso no, eso el que debe sus cosas, tarde que temprano cae. Y así le paga. ¿Usted llegó a trabajar en algo ilícito? Yo sí trabajé ilícito, pero no con pago. Trabajé ilícito, pero fue 1 o 2 años nomás y no, pero no fue más porque yo no, después de la muerte de mi tío ya eso se acabó y ya nunca más no se pudo trabajar. ¿Y en qué era lo que trabajaba? ¿Qué era su oficio? Era, ¿qué? Hornero. Ahí le tocaba uno de hornero, le tocaba uno de batidor, le tocaba uno de hacer cambuche, porque ahí todos tenemos que hacer parte. Y hasta aquí las preguntas. Gracias por responder a las preguntas y a las inquietudes que tenía la gente, que hace tiempo yo dije que iba a hacer algo referente al tema de Pablo, aparte del primer video que yo les hice, que gracias por el apoyo igualmente.